Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a Raíz Cuadrada Tutoriales. Mi nombre es Álvaro Gabriel y en este video estudiaremos la clasificación de triángulos. Para clasificar a los triángulos tenemos dos categorías. La primera será la clasificación según la longitud de sus lados y la segunda será la clasificación según sus ángulos internos. Bueno, dentro de la clasificación según la longitud de sus lados tenemos a los siguientes tipos de triángulo. Primero tenemos por acá al triángulo equilátero, después tenemos al triángulo isósceles y finalmente tenemos al triángulo escaleno. Dentro de la clasificación según sus ángulos internos también vamos a tener a tres tipos. El primer triángulo será el triángulo acutángulo, después tenemos al triángulo rectángulo y finalmente tenemos al triángulo obtusángulo. Ahora vamos a ver qué caracteriza y hace distinto a cada triángulo en estas dos categorías de clasificación. Empecemos primero viendo la clasificación según la longitud de sus lados. Ya habíamos visto que dentro de esta clasificación tenemos al triángulo equilátero, ¿verdad? Entonces, el triángulo equilátero se caracteriza por tener los tres lados totalmente iguales. Es decir, que por ejemplo, si este lado mide 20 centímetros, entonces los otros dos lados también medirán 20 centímetros para que este triángulo sea equilátero, ¿verdad? Además, como consecuencia de tener los tres lados iguales, va a producir que los ángulos internos midan siempre 60 grados. Es decir, que en todo triángulo equilátero la medida de cada ángulo interno siempre será 60 grados. Vamos ahora con el triángulo isósceles. El triángulo isósceles se caracteriza por tener dos lados iguales. En este caso, este lado vendrá a ser igual a este lado, ¿verdad? Si suponemos que este lado mide 15 centímetros, entonces este también deberá medir 15 centímetros y este tercer lado deberá tener otra longitud, por ejemplo en este caso 10 centímetros. Esta longitud puede ser también mayor, por ejemplo pudo haber sido 30, no necesariamente tiene que ser menor a la longitud de estos dos lados iguales. Bien, como consecuencia de tener dos lados iguales, entonces dentro del triángulo vamos a encontrar también dos ángulos iguales. Estos ángulos iguales serán los que se oponen a los lados iguales, ¿verdad? Por ejemplo, si este ángulo mide 70 grados, entonces este otro ángulo también deberá medir 70 grados y como sabemos que dentro de un triángulo los ángulos internos siempre tienen que sumar 180, entonces 70 más 70 será 140 y por lo tanto este ángulo medirá 40 grados para completar los 180 grados, ¿verdad? Bien, finalmente tenemos al triángulo escaleno. El triángulo escaleno se caracteriza por tener los tres lados totalmente diferentes. Es decir, que por ejemplo, si este lado mide 25 centímetros, este otro lado podrá medir 43 centímetros y este tercer lado medirá, por ejemplo, 18 centímetros en este caso. Además, como consecuencia de tener los tres lados totalmente diferentes, los ángulos que se van a formar en su interior también serán totalmente distintos, ¿no? Por ejemplo, por acá tenemos 80 grados, 40 grados y 60 grados. No olvidemos que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo siempre tiene que ser 180 grados. Ahora vamos a ver la clasificación según sus ángulos internos. Ya habíamos visto que dentro de esta clasificación tenemos al triángulo acutángulo o también conocido como triángulo agudo.
Esto debido a que el triángulo acutángulo tiene 3 ángulos agudos y recordemos que un ángulo es agudo cuando mide menor a 90 grados, ¿verdad? Entonces, para que este triángulo sea acutángulo, los ángulos que están en su interior deben ser menores a 90 grados. Luego tenemos al triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto en su interior. Recordemos que un ángulo será recto cuando mide igual a 90 grados, ¿verdad? Como pueden ver, el ángulo recto lo están formando estas dos líneas perpendiculares, ¿verdad? Entonces acá tenemos al ángulo recto que se representa por un cuadrito de esta forma, ¿verdad? Cada vez que vemos este cuadrito ya sabemos que el ángulo mide 90 grados, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos 90 grados por acá, 180 menos 90 también nos queda 90, es decir que la suma de estos dos ángulos también debe ser 90. Por ejemplo, este ángulo podría medir 60 grados y este otro tendrá que medir 30 grados, ¿verdad? Bien, finalmente tenemos al triángulo obtusángulo. Un triángulo será obtusángulo cuando en su interior tiene un ángulo obtuso, y un ángulo es obtuso cuando mide más de 90 grados, es decir que este ángulo que está formándose acá tiene que ser mayor a 90 grados, ¿no? Si fuera 91 grados, entonces ya estaríamos hablando de un ángulo obtuso, ¿verdad? En esta ocasión este ángulo mide 115 grados, por lo tanto será obtuso. Estos dos otros ángulos miden 20 grados y 45 grados. Ya sabemos que la suma de los ángulos internos siempre debe ser 180 grados para un triángulo, ¿verdad? Bien amigos, entonces hasta aquí llegamos con este tutorial. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, comparte con tus amigos para que también aprendan y no olvides suscribirte a este canal. Bueno, entonces nos vemos en un próximo tutorial. Chao.